Buenas tardes. En este vídeo voy a hablar de la meditación. Quiero comenzar con una cita de Buda. Una vez parece ser que le preguntaron a Buda, ¿pero qué has ganado con la meditación? Y él dijo, no he ganado nada, pero he perdido la ira, he perdido la depresión, he perdido el miedo, y he perdido el miedo a morir y a la vejez, ¿no? La ciencia ya ha demostrado los efectos positivos de la meditación. Se reduce el envejecimiento del cerebro, aumenta la zona, el área del hipocampo, que es la responsable de la memoria y el aprendizaje, disminuye el grosor de la amígdala, que está relacionada con el miedo y la depresión, la preocupación. Entonces, por todas estas razones se están implementando, se está utilizando la meditación en muchas terapias, ¿no? En hospitales ya, en los Estados Unidos, por ejemplo. Tengo aquí un guión porque no quiero que se me olviden varios puntos que voy a hablar de la meditación. Y este vídeo responde a la necesidad porque algunos de vosotros me habéis preguntado que cómo se debe de meditar. Algunos me han dicho, por ejemplo, que habían visto vídeos en YouTube en los que dicen que para meditar pues que hay que encender velas o que hay que decir oraciones, ¿no? Yo creo que, bueno, cada uno puede o debe de elegir o encontrar la técnica que más le ayude, ¿no? O le guste. Meditar puede ser, ¿qué definimos como meditación? Pues esto puede ser muy relativo, ¿no? Y cada uno tendrá su técnica o su definición. Entonces, yo voy a hablar de la técnica, entre comillas, que yo utilizo y que me parece que es bastante efectiva y que nos puede ayudar a dominar la mente y a poder leer los registros acásicos. Entonces, es una técnica muy sencilla y consiste simplemente en sentarse cómodamente en algún sitio, mejor sentado que tumbado, porque tumbado puede provocar que nos durmamos. Entonces nos sentamos en algún sitio cómodo, en algún sofá o en alguna silla y cerramos los ojos. Y consiste simplemente en observar nuestros pensamientos, ¿vale? Observarlos quiere decir esperar ahí de una forma atenta, ¿no? Y en cuanto llegue un pensamiento, pues dejarlo pasar. Y esperar al siguiente pensamiento, ¿vale? Y igual, cuando venga el siguiente pensamiento, lo observamos, pero lo dejamos pasar. Esto al principio es más fácil decirlo que hacerlo, porque ya veréis que si no tenéis práctica en la meditación, pues es muy probable que cuando llegue un pensamiento quizás sois capaces el primero de dejarlo pasar, pero el segundo o el tercero es muy probable que os sumerjáis dentro de él y estéis ahí un rato metido en él, ¿no? Esto, lo importante es casi inevitable que os sumerjáis en un pensamiento, ¿vale? Cuando no tenéis práctica, pero lo importante es darse cuenta que has estado metido en el pensamiento, a lo mejor un minuto, 5 o 10 o una hora, lo que sea, darse cuenta y dejarlo pasar, ¿vale? Y estar ahí atento al siguiente pensamiento y de nuevo cuando entre, pues dejarlo pasar. Esto es muy importante. Poco a poco nos iremos dando cuenta de que
Conforme vayamos cogiendo práctica, pues nos daremos cuenta que el intervalo que transcurre entre pensamiento y pensamiento, pues se va agrandando, ¿no? Es decir, viene un pensamiento, lo dejo pasar y quizás consigo 3, 4 segundos o 5 en los que estoy tranquilo, en los que no me viene ningún pensamiento. Esto, lógicamente, con la práctica, pues nos iremos dando cuenta de que cada vez vienen, vamos a decir, o transcurre un lapso de tiempo mayor entre pensamiento y pensamiento. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, todo en el universo es energía, ¿no? Este es un principio universal, hermético, el de vibración, todo es energía, todo vibra. Entonces, los pensamientos también son energía, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros estamos pensando continuamente? Es decir, los pensamientos están ocupando nuestro cerebro, ¿vale? Momentáneamente. Entonces, si nuestros pensamientos cotidianos están rondando nuestro cerebro, pues es imposible que la información del campo acásico pueda entrar a nuestro cerebro, ¿vale? Por esta razón es importante ir dominando la mente e ir siendo capaz de diferenciar también, de dejar un espacio, ¿no? Lo que he dicho antes, y también hay que ser capaz de diferenciar nuestros pensamientos cotidianos, dejarlos pasar, y diferenciarlos de la información que cuando abramos nuestros registros acásicos preguntemos, ¿no? Y nos vaya entrando la información. Voy a mirar un momento el guión, porque no creo que se me olvida algo, un momentín. Sí, entonces lo importante es ser capaz de diferenciar nuestros pensamientos de los que entran, ¿no? Que conseguir que haya más intervalo entre pensamiento y pensamiento y dejar espacio, un tiempo en el que no hay ningún pensamiento nuestro. Y si viene alguno, pues ser capaz de dejarlo pasar para que pueda entrar la información del campo acásico, ¿vale? Luego también otro truco, entre comillas, es concentrarse en la respiración, porque la respiración sirve, como si dijésemos, como de contrapeso a nuestros pensamientos, ¿vale? Entonces nosotros, si nos concentramos en nuestra respiración, pues conseguiremos que nuestros pensamientos no entren, ¿no? Cuando percibamos y sintamos la energía que entra por la cabeza y la sintamos por el cuerpo, entonces ese es el momento en el que nos está entrando información del cosmos. La energía va acompañada con información, ¿vale? En ese momento recomiendo, a mí me funciona, eh, inspirar aire muy lentamente y profundamente, porque ahí está entrando la información y así conseguiremos que nuestros pensamientos no interfieran. Y expirar el aire de nuevo también lentamente. Por favor, aguantar ahí unos segundos, aguantar ahí quizás un minuto, así. Y entonces la información la vamos a sentir en el corazón, ¿vale? Y en todo el cuerpo. Entonces a mí, en mi caso particular, yo la siento y me viene acompañada con imágenes. O con mi propia voz interna, que es como si mi mente me hablase a mí mismo y, y formula frases, ¿no? Entonces, junto a esas frases que yo mismo me formulo o que me están inspirando de campo acásico, junto con lo que yo siento, pues entonces ya sé la respuesta, ¿vale? Entonces también puede ser, a mí en mi caso también, las imágenes también me ayudan a, a saber qué es lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, también en mi caso yo os aconsejo que cuando sintáis la información y si viene acompañadas con imágenes o con vuestras frases, ¿vale? Pero que la sepáis, yo lo que hago es volverla a reformular mentalmente o en voz alta lo que yo he canalizado o creo que es,
lo vuelvo a reformular para asegurarme de que lo que me han enviado de campo acásico, pues efectivamente esa es la respuesta, ¿no? Para asegurarme y descartar que ha sido mi imaginación, ¿no? Entonces esto también es aconsejable. El siguiente punto, quiero hablar de la diferencia entre mente y cerebro, porque todavía hay mucha gente también que me pregunta y veo que se confunden, y voy a explicar por qué no es lo mismo la mente que el cerebro. Pruebas, vamos a ver, la mente, existe una mente universal que todo el mundo compartimos y luego, como si dijésemos, cada uno tiene su mente particular. Entonces, a través de la mente utiliza el cerebro como el cerebro es como el órgano biológico utilizado por la mente. Entonces, nuestros pensamientos que están en la mente entran en el cerebro y a través de señales eléctricas, a través de las neuronas, ¿no? Pues esas señales se le mandan a la espina dorsal y a todo el sistema nervioso, y esas señales e informaciones viajan por todo el cuerpo a través del sistema nervioso y llegan a nuestras células. O viceversa, cuando nuestras células necesitan, no sé, respirar o necesitan alimentarse, ¿no? Pues nos envían una señal que va de abajo a arriba, ¿no? Y nuestro cerebro pues, interpreta estas señales. ¿Por qué no es lo mismo que el cerebro que la mente? Pues no sé, imaginar si cuando nosotros canalizamos información del campo acásico y recordamos detalles de vidas pasadas, si la información se grabase en el cerebro, entonces cuando ese cuerpo murió, esa información se hubiera perdido, ¿no? Para siempre. Pero no es el caso, esa información está grabada en la mente universal, en el campo cuántico, ¿no? En el campo acásico. Entonces está accesible para nosotros, ¿no? Entonces, pues por esa razón no tiene sentido que que la información se grabe en el cerebro, sino que está grabado en la mente universal. Otro ejemplo de que también prueba que nosotros compartimos una mente universal. Pues por ejemplo, cuando tenemos un sueño premonitorio y luego ocurre, ¿no? O cuando estamos meditando y nos comunicamos con nuestros seres espirituales, o nuestros guías espirituales, perdón, y nos da información de cosas que van a ocurrir y que luego efectivamente ocurren, ¿no? Y esto ya concierne a varias personas, no solamente te concierne a ti, sino que son cosas que ocurren a varias personas. Entonces, si la información se grabase en el cerebro, ¿cómo es posible que yo sepa algo que va a ocurrir no sé, al vecino, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es otra prueba que demuestra que la información no se graba en el cerebro, que está grabada en la mente universal y que eso lo compartimos. O no sé, o casos de telepatía, o de casos de hermanos gemelos que sin saber por qué a uno le está pasando algo y el otro lo sabe, ¿no? Muchos casos reportados. Entonces, esto es un tema muy interesante, os aconsejo que busquéis información, pero sobre todo que vosotros experimentéis y cuando empecéis a meditar, os daréis cuenta que vosotros sois el observador, que vosotros no sois vuestro cerebro, ¿no? Porque también había gente que me han comentado, gente muy racional, que me han querido convencer de que cuando tú meditas y empiezas a observar tus pensamientos, que en realidad es una parte de tu cerebro la que está observando a tus pensamientos y a tu cuerpo y a tu mente, y a tu cerebro y a tu mente, ¿no? Lo que sí que hay cierto en esto es que cuando tú estás meditando, pues lógicamente habrá una zona del cerebro que se activará. Pero esto no quiere decir que esa zona del cerebro sea la que esté observando, simplemente que tu mente utiliza esa zona del cerebro
para auto-observarte, ¿vale? Entonces, también hay muchos científicos, ¿no?, que están buscando dónde está la consciencia y el alma, ¿no? O están buscando en qué parte del cerebro está la consciencia del alma o la mente, pero esto no, es que no se puede ver con los ojos, porque ya vuelvo a repetir que el cerebro simplemente es el órgano biológico y la mente no se puede ver con los ojos, es otra vibración y que lo cubre todo, ¿vale? Así que bueno, esto espero haber podido aclarar vuestras dudas sobre la meditación, pero esto que os he descrito es la meditación más sencilla, ¿vale? Simplemente observar vuestros pensamientos. Bueno, hasta luego.